La captura y almacenamiento de carbono, o CAC, podría hacer que las grandes industrias emisoras de CO2 reduzcan su impacto significativamente. En Alemania, esta tecnología está prohibida, pero Estados Unidos y Noruega están invirtiendo mucho dinero en ella. ¿Es realmente nuestro aliado para alcanzar los objetivos climáticos o una forma que tienen ciertas empresas de seguir quemando combustibles fósiles y ganar más dinero? Te lo explicamos en este episodio de Transformar la Economía. En la ciudad de Brevik, Noruega, la empresa Heidelberg Materials está modernizando desde el año pasado una de sus fábricas de cemento. Ha instalado allí una planta de captura de carbono. Con esta, la empresa alemana quiere producir allí el primer cemento y hormigón con emisiones cero de CO2 a gran escala. Y así es como funciona. Una planta como la de Brevik captura el CO2 directamente de la chimenea y lo aísla. Este se comprime y se transporta en barco al que será su lugar de almacenamiento. Finalmente, se inyecta a través de una tubería hasta 3 kilómetros bajo el lecho marino, en depósitos subterráneos, como campos de petróleo o de gas agotados o formaciones salinas. El CO2 también puede almacenarse en tierra y transportarse por camión, ferrocarril o tuberías. El CO2 de Brevik viajará 300 millas náuticas hasta la región de Øygarden. Después se almacena frente a la costa noruega a través de un gasoducto. La instalación de almacenamiento se llama Northern Lights y es propiedad de Shell, Total Energies y Equinor. Más adelante hablaremos del papel de las empresas petroleras y gasísticas. En estos depósitos de CO2 debería permanecer atrapado por miles de años. La tecnología CAC se utilizará en los llamados sectores de difícil reducción de emisiones, como la cementera, la siderurgia y la industria química, en los que no se puede evitar por completo la emisión de CO2 en los procesos. Hay sectores industriales que son casi imposibles de descarbonizar. Ciertos sectores de transporte van a tener que quemar siempre algo para moverse. Los aviones nunca van a ir a pilas, los grandes barcos. Pero, ¿por qué la alemana Heidelberg Materials viaja hasta Noruega para esto? Pues es porque en Alemania la CAC está prohibida. El ministro de Economía, Robert Habeck, quiere ahora que esto cambie y estuvo en Brevik para visitar la planta. Hace unos 15 años las cosas eran distintas. En estados federados como Schleswig-Holstein, la gente protestaba en la calle contra la CAC. Entre ellos, Robert Habeck, diputado y posteriormente ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein. Ich kann mich gut daran erinnern, wie in meinem Bundesland in Schleswig-Holstein über CCS, also CO2-Abscheidung und Speicherung, diskutiert wurde, als in den Nullerjahren diese Technik in Deutschland genutzt werden sollte, und zwar negativ diskutiert wurde. Seitdem ist viel passiert, und zwar aus meiner Sicht vor allem zweierlei. Erstens, die Technik ist an vielen Stellen weiterentwickelt worden und aus meiner Sicht ist sie reif und sicher. De hecho, la tecnología se utiliza en Noruega desde 1996. Esto se debe a la gran industria petrolera y gasística del país. Solo el sector petrolero representa el 36% de ingresos del Estado noruego. El país se ha enriquecido con ello. Sin embargo, también fue uno de los primeros en adoptar la protección del medio ambiente en su industria del petróleo y del gas. What happened that really incentivized or kickstarted the history of CCS in Norway was a CO2 tax that was introduced by the Labour government that was in charge in 1992. It incentivized the oil and gas industry to take measures. And I think also they quite early saw the potential for CCS in their production to take emissions down, right? Because they didn't want to have to pay this tax, at least not more than necessary. Y ahora el gobierno noruego invierte 1.500 millones de euros en una cadena de valor de CAC completa. Y es en este punto en donde surgen las primeras críticas a esta tecnología. Hay mucho dinero de por medio y ese sería el principal incentivo. I think this really is a shift in the debate that they are interested in CO2 to make money of their storage capacity. So they are really asking for EU member states, do you want to export your CO2? We have the capacity here, we have the technology. Northern Lights forma parte del proyecto.
Está previsto que la nueva instalación de almacenamiento de CO2 de Shell, Total Energies y Equinor, que mencionábamos antes, entre en funcionamiento en 2024. Las empresas se han asociado con el gobierno noruego. Recibirán subvenciones durante la fase de desarrollo y los primeros 10 años de funcionamiento. El objetivo, crear empleo y un lucrativo negocio de transporte y almacenamiento de CO2. Heidelberg Materials es uno de esos socios industriales y se beneficia de esta nueva tecnología y de las elevadas subvenciones para la modificación de su planta. The Norwegian government has supported our part of the project with 80% funding. The whole investment is a few hundred million investment. Sin embargo, Brevik es solo una de las cerca de 140 plantas que explota el grupo, uno de los mayores fabricantes de cemento del mundo. En total, invertirá unos 1.500 millones de euros de aquí a 2030, también en Estados Unidos. Una de las razones es la ley de reducción de la inflación del presidente estadounidense Joe Biden, que crea mayores incentivos para que las empresas inviertan en la captura y almacenamiento de carbono. It is important to mention that they have a tax credit which makes or implements an incentive to deploy CCS. The Inflation Reduction Act strengthened these tax credits and extended them, so they really use it as one of the instruments to push for carbon management. En 2023, Estados Unidos fue el país con más centrales de CAC en construcción, después de Canadá, Reino Unido, China y Noruega, según el Instituto Global de CAC. Este mapa muestra las plantas comerciales que ya están en funcionamiento. Pero, ¿cómo es que Estados Unidos ha avanzado tanto en esta tecnología? En Norteamérica, desde hace más de 50 años, se inyecta CO2 en yacimientos petrolíferos. Hablamos de la llamada recuperación mejorada de petróleo. Este CO2 que se inyecta a alta presión eleva la presión subterránea y el crudo se vuelve más viscoso y puede bombearse más fácilmente a la superficie. Según la Agencia Internacional de la Energía, esta tecnología supone una reducción del 37% de las emisiones de CO2 por barril, en comparación con la producción de petróleo convencional. Sin embargo, al final termina siendo solo una forma de bombear más petróleo. Este debate de si estamos ayudando más a las empresas o al medio ambiente también se aplica a la CAC. Como mencionábamos al principio, la CAC se prohibió en Alemania hace más de una década, tras fuertes protestas. I think most of the criticism some 10 years ago, also in Germany, came from the fact that CCS was originally planned for the coal industry. So it was for coal power plants. And then the valid criticism was, okay, if we do CCS for coal power plants, we will never get the transition to renewable energies. Pero en la actualidad, los expertos, no solo en Alemania, sino en muchos otros países, parecen ser más optimistas con el enfoque y los avances tecnológicos de la CAC. Y para esa parte de emisiones que son muy difíciles de eliminar, los aviones, el transporte marítimo, los sectores industriales que hemos hablado, la necesidad de reducir el CO2 que ya está en la atmósfera, para eso es donde estas tecnologías de gestión de este carbono, de este CO2, son la solución y van a serlo, ya veréis. Hay un proyecto de ley que autorizaría la CAC en Alemania, inicialmente solo en el Mar del Norte, no en tierra firme. Y las subvenciones se centrarían en sectores como el acero y el cemento, donde alrededor del 10% de las emisiones están clasificadas como de difícil reducción. Pero no solo los científicos y los gobiernos están a favor de la captura y almacenamiento de carbono, también la misma población. Lo vemos en países como Noruega. Una encuesta revela que la mayoría de los noruegos está a favor de la CAC. Como mencionábamos, llevan utilizando esta tecnología desde 1996 a causa del impuesto al carbono. El 67% de los noruegos apoya a la CAC. Solo en Dinamarca y el Reino Unido la cifra es superior. Después vienen los Países Bajos y por último Alemania. Pero, ¿cuáles son los riesgos reales de la CAC? Los investigadores estiman que podrían inyectarse unos 150.000 millones de toneladas de CO2 en el Mar del Norte, una zona parcialmente protegida. Para tener una idea, la cementera de tamaño mediano de Brevik capturaría 400.000 toneladas de CO2 al año. Lo ideal es que ese CO2 se mantenga allí atrapado, pero ¿qué ocurriría si se escapa? Leakage is possible.
And the biggest problem are probably the old wells. So when we look at the North Sea as an example, we have there something like 17,000 wells that have been drilled in the past, over the last decades, mostly to look for oil and gas. And it's often unclear whether these old wells, these abandoned wells, may be a pathway for CO2 leakage. That's something that needs to be considered. Sin embargo, muchos expertos ya consideran la CAC como parte de la estrategia para alcanzar los objetivos climáticos. So here, CCS, so capturing and storing the emissions, is pretty much the only option that we have to avoid these emissions. Es una solución absolutamente esencial para completar el trabajo. Es decir, cuando hablas con científicos climáticos, con la gente que sabe de clima, lo del cero emisiones va en serio. No vale el 80% menos, tiene que ser cero. Recapitulemos. La tecnología de captura y almacenamiento de carbono es controvertida. Críticos señalan que las grandes petroleras y gasíferas la usan para producir más y ganar más dinero, aprovechando también las subvenciones estatales. Sin embargo, cuando el enfoque se va más a reducir el CO2 producido por industrias que deben seguir existiendo y para las que es imposible llegar a las emisiones cero, recibe más apoyo de la comunidad científica y por parte de la población. Es una tecnología a la que aún le falta mucho por desarrollar, pero países como Noruega y Estados Unidos están invirtiendo mucho dinero en ella para que funcione eventualmente a gran escala. Alemania aún no ha autorizado la captura y almacenamiento de carbono, pero sí puede exportar su CO2 a Noruega. Una cosa está clara, esta tecnología es cara y no está libre de riesgos, pero tenemos otra opción. What is important from my perspective is to acknowledge these risks and mitigate them as good as we can, and then also compare those risks of using CCS to the risk of not using CCS, because also what we're not doing has impacts. In this case, if we don't use CCS, it means we accept more emissions, which leads to more climate change. So from my perspective, the risk of not using CCS exceeds the risks of using it. The vast majority of scenarios that keep global mean temperature well below 2 degrees C need CCS. ¿Le será la tecnología de captura y almacenamiento de carbono? ¿Qué opinan ustedes?